Bienvenidos a EWTN Noticias, un gusto que estén con nosotros el día de hoy. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Yo, Isabel Díaz Monsalve, trabajando para llegar a sus hogares con la información de la Iglesia y del mundo. Y estos son los titulares. Arzobispo de Nueva York lamenta presión de grupos proabortistas en el Senado. Obispos en todo el mundo se unen en oración por Nicaragua. Papa Francisco muestra su dolor por la muerte de migrantes en el Mediterráneo. Empezamos el programa contándoles que en Estados Unidos el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, lamentó que grupos proabortistas presionen al Senado para rechazar cualquier candidato que no respalde el aborto en el país. A través de un comunicado, el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York y presidente del Comité de Actividades Provida de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, lamentó que tan pronto como anunció su retiro, el juez de la Corte Suprema, Anthony Kennedy, conocido por apoyar el aborto y la agenda gay, los grupos proabortistas comenzaron a presionar al Senado de los Estados Unidos para que rechace a cualquier candidato que no prometa respaldar el caso de Roe vs. Wade. Como se sabe, hace poco, el presidente Donald Trump nominó como sucesor de Kennedy al juez católico Brett Kavanaugh. Sin embargo, este nombramiento todavía debe ser confirmado. Asimismo, frente a esta posible nominación, Planned Parenthood, organización acusada de traficar con órganos y tejidos de bebés abortados, apareció como una de las principales opositoras hacia Kavanaugh, ya que el nombramiento de un juez a favor de la vida podría revertir el fallo Roe vs. Wade, que legalizó el aborto en Estados Unidos en 1973. Ante este panorama de leyes en el país, el arzobispo de Nueva York aseguró que será necesario entrar en un plan fuerte de oración. Desde que en los años 80 el presidente Ronald Reagan nominara a un juez con una trayectoria claramente provida, las nominaciones a jueces que no tengan una trayectoria a favor del aborto se ha convertido en un tema cargadamente político, y es lo que estamos viendo también en esta ocasión. Si bien el juez Kavanaugh fue sugerido por el retirado juez Kennedy, la disputa es justamente sobre su posición con respecto al aborto. Por otro lado, el Consejo Episcopal Latinoamericano, así como diversos obispos europeos junto a sus fieles, se unieron en oración por el pueblo de Nicaragua. A raíz de los terribles sucesos producidos en Nicaragua, que han dejado más de 350 muertos, el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, expresó su solidaridad con este pueblo y llamó a la iglesia presente en el continente a rezar por este país durante todas las celebraciones litúrgicas del último domingo 22 de julio. En su mensaje, los obispos de América Latina y el Caribe expresaron su cercanía con Nicaragua y con sus pastores, y recordaron que los prelados nicaragüenses están llamados a ser la voz de quien no tiene voz, para hacer valer sus derechos, y al mismo tiempo son los llamados a encontrar el camino que garantice el diálogo entre las partes enfrentadas, siendo portadores de esperanza. Por otro lado, desde Mallorca, España, Monseñor Sebastián Taltabul, obispo de esa diócesis, llamó a la solidaridad y la oración por el pueblo y los cristianos del país centroamericano, en momentos en los que los católicos han asumido la parte activa en defensa de los más vulnerables, víctimas de la violencia originada por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Al ponerse al frente, los obispos, sacerdotes y laicos han sido los primeros en sufrir represión, persecución y agresiones de todo tipo. Continuando con Nicaragua, el presidente de este país, Daniel Ortega, tildó de golpistas a los obispos de la Conferencia Episcopal, quienes han venido desempeñando un rol de mediadores en el creciente conflicto que afronta el país centroamericano. En un discurso pronunciado en el 39 aniversario de la Revolución Popular de Nicaragua, el presidente del país, Daniel Ortega, calificó de golpistas a los obispos del episcopado nicaragüense por intentar calmar la crisis, solicitando elecciones anticipadas, y los acusó de ser cómplices de fuerzas internas y externas para derrocarlo. Como se sabe, la Conferencia Episcopal de Nicaragua ha venido desempeñándose como mediadora del diálogo nacional, y como respuesta para superar el difícil momento que afronta el país centroamericano, los prelados propusieron a Ortega adelantar las elecciones generales para el 31 de marzo del 2019 y solicitaron que el mandatario no se presente a la reelección,
Ante esto, el presidente nicaragüense reveló que cuando los obispos le hicieron esa propuesta, dio por sentado que la iglesia está comprometida con los presuntos golpistas. Según se dio a conocer, la crisis en Nicaragua ya ha dejado un saldo de más de 350 personas fallecidas y Daniel Ortega ha sido responsabilizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias cometidas, en su mayoría, en contra de la población joven de Nicaragua. Y el cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, habló ante los medios sobre las afirmaciones del presidente Ortega, quien tildó a los obispos de golpistas. Escuchemos. Mi sentimiento fue irme a la Capilla del Santísimo y allí pedirle al Señor mucha tranquilidad, de manera especial paz en mi corazón, ¿no? Porque de palabras feas, ¿no?, yo no puedo albergar en mi corazón sentimientos feos, ¿no? Yo personalmente considero al señor presidente un político ágil, ¿no?, y que sin duda alguna, como todo político, presenta sus pensamientos y los expresa cuando él no está de acuerdo con las expresiones de las otras personas. Así que yo lo considero eso, pues, como un político que no está de acuerdo con posturas de otras personas o actitudes de otras personas. Con esa etiqueta, el presidente Daniel Ortega pretende descalificar a la única institución con credibilidad moral en el país para ser mediadores creíbles en un diálogo de paz, por lo que parece es que en efecto no le interesa este diálogo. Los obispos de Nicaragua tienen claro que no se deben meter en la política, ellos en ningún momento lo han hecho, y lo que sí hacen es defender los derechos de las personas, buscar que se respeten a cada persona y buscar la paz. En otras noticias, el Papa Francisco mostró su dolor por la reciente muerte de migrantes en el mar Mediterráneo. El Papa Francisco mostró su dolor por la muerte de migrantes en el mar Mediterráneo, debido a la reciente política del gobierno italiano y de muchos países europeos que se niegan a recibirlos. El sumo pontífice expresó su pesar después del rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano y aseguró su oración por los desaparecidos y sus familias. Freddo e distaccato. Según se dio a conocer, estas últimas semanas, las costas europeas están registrando una nueva oleada de barcas llenas de migrantes procedentes del norte de África, especialmente de Libia, que aprovechan el buen tiempo del verano en la zona para tratar de cruzar el mar. Frente a este y otros lamentables hechos, la Conferencia Episcopal Italiana emitió un comunicado en el que pidió un mayor esfuerzo para salvar y acoger a migrantes y refugiados. Nuestro dolor y nuestras oraciones por las personas que mueren por dejar sus hogares por una búsqueda de algo mejor, en búsqueda de lograr sus sueños. Sabemos que muchas instituciones buscan ayudar a los migrantes, entre ellas la Iglesia Católica es una de las principales, así que todos nosotros tenemos que comprometernos a vivir esa caridad con quienes lo necesitan, con los más necesitados, con los migrantes, un fenómeno que ahora es tan común, así que todos, desde lo que podamos en nuestros países, hay que ayudar a los migrantes. Cambiamos un poco el tono de la información y nos vamos hasta Roma, donde nuestro corresponsal Álvaro de Juana nos tiene información desde la ciudad eterna. Adelante, Álvaro. Roma está llena de historias apasionantes, la mayoría de ellas relacionadas con una de las épocas más grandes jamás vividas en la historia, el Imperio Romano. Aquí también se encuentra el origen en gran parte de la Iglesia. Hasta aquí llegaron también miles de cristianos, muchos de los cuales recibieron el martirio en lugares como el Coliseo o el Circo Máximo. Nosotros hemos estado en otros lugares, en otro sitio muy especial, donde fueron asesinados dos hermanos cristianos. Nos encontramos en el Monte Celio, una de las famosas 7 colinas sobre las que está asentada la ciudad de Roma, en concreto en la Basílica de los Santos Juan y Pablo. En tiempos del Imperio Romano fue una zona residencial en la que vivieron personas muy adineradas.
En toda esta zona se han hallado magníficas villas romanas en un muy buen estado de conservación, con espléndidos murales y mosaicos que dan buena muestra de cómo era la vida en aquella época. El templo de los santos Juan y Pablo es conocido por todos como la iglesia de las lámparas, debido a su colección de lámparas que iluminan su interior. Y es aquí donde, según la tradición, fueron martirizados Juan y Pablo, dos hermanos romanos servidores de la corte del emperador Constantino. La historia dice que fue años más tarde, durante el gobierno del emperador Juliano el Apóstata, que mandó restaurar la religión tradicional romana y perseguir el cristianismo, cuando ambos fueron decapitados al no querer apostatar de su fe. Una gran pintura sobre su martirio mira desde arriba hacia el altar y sus reliquias se conservan precisamente bajo él. Pero este lugar tiene mucho más. La iglesia se encuentra encima de las casas de Celio, uno de los lugares más fascinantes de la Roma subterránea, con numerosos frescos cristianos conservados en perfectas condiciones. Este lugar, considerado también la casa de los mártires Juan y Pablo, encierra 4 siglos de historia que son un testimonio de la iglesia primitiva. Al inicio fue un edificio de clase obrero, pero en el siglo III se convirtió en una elegante residencia de clase alta. Tras el martirio de los dos hermanos, se cree que este lugar fue destinado a la oración. Fue en el siglo XIX cuando estas casas antiguas se descubrieron y para que se abrieran al público se necesitaron más de 100 años. Y esto fue todo con el río Tíber aquí a nuestras espaldas. Informó para EWTN Noticias Álvaro de Juana. Gracias, Álvaro, por toda esta información. Por otro lado, con ocasión del 5º aniversario de la Jornada Mundial de la Juventud 2013, la Arquidiócesis de Río de Janeiro, en Brasil, realizará un encuentro para recordar este gran evento. Por el 5º aniversario de la Jornada Mundial de la Juventud Río 2013, la Arquidiócesis de Río de Janeiro, en Brasil, realizará un encuentro especial en la Catedral Metropolitana de San Sebastián, con el propósito de recordar los días en que alrededor de 3.5 millones de personas estuvieron reunidas con el Papa a finales de julio de 2013. Además, el evento forma parte de los preparativos para la próxima JMJ a realizarse en Panamá el próximo año. De acuerdo al asistente eclesiástico del sector Juventud de la Arquidiócesis de Río, Padre Jorge dos Santos Carreira, será una celebración importante porque se podrá recordar lo acontecido en aquel encuentro juvenil en Brasil, así como el mensaje que el Papa Francisco dejó a la juventud. Está previsto que el evento sea presidido por el obispo auxiliar de Río de Janeiro y animador de la juventud, Monseñor Paulo Alves, quien dará la bienvenida a los asistentes con la bendición del Santísimo Sacramento. Luego se dictará la conferencia titulada Las Jornadas de la Juventud y el Sueño de San Juan Pablo II, a cargo del misionero de la comunidad Nueva Canción, Emmanuel Stenio, quien invitará a todos a perseverar en el camino del Señor, cueste lo que cueste. La cita tendrá lugar el sábado 28 de julio, desde la 1 de la tarde. Amigos, ahora tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Papa Francisco se solidariza con las víctimas de los incendios en Grecia. Y en Nigeria arrestan a miembros de Boko Haram vinculados al secuestro de las niñas en Chibok. Ya retornamos con más información en EWTN Noticias. Continuamos con más información. En Nigeria, las autoridades dieron a conocer el arresto de 22 presuntos miembros del grupo terrorista Boko Haram, implicados en el secuestro de niñas en Chibok. Funcionarios de la policía del estado de Borno, en Nigeria, dieron a conocer la captura de 22 presuntos miembros del grupo terrorista islámico Boko Haram, incluyendo a 3 comandantes. De acuerdo a las autoridades nigerianas, los hombres que fueron arrestados en diferentes localidades en los estados de Yobe y Borno están implicados en el secuestro masivo de niñas en Chibok, llevado a cabo en abril del 2014, así como en más de 50 atentados. Algunos estuvieron involucrados en el secuestro a las niñas de Chibok, mientras que otros son parte de diversos atentados. También confesaron los ataques a Bama, Wosa, Mubi y otras ciudades, pero solo 8 de ellos, incluido un comandante, han confesado ser parte del secuestro de las niñas de Chibok.
Las autoridades también informaron que los capturados están ayudando con información que podría conducir a la detención de otros comandantes de Boko Haram. Como se recuerda, en abril de 2014, unas 270 niñas de una escuela secundaria en Chibok fueron secuestradas por el grupo islamista. Decenas de colegialas fueron liberadas, sin embargo, más de 100 nunca regresaron con sus familias. El grupo islamista Boko Haram ha asesinado a más de 20.000 personas desde el 2009 como parte de su campaña fundamentalista para crear un Estado Islámico en el noroeste de Nigeria. Todos recordamos el 2014 cuando Boko Haram realizó el más grande secuestro de niñas hasta la fecha y de ellas más de 100 aún son no habidas, no han sido recuperadas y justamente aprovecharon para atacar una comunidad mayoritariamente cristiana en una zona mayoritariamente musulmana, la comunidad de Chibok. Un radicalismo enfermizo que lleva a privar a los demás de su libertad o de su vida, algo que los gobiernos deben parar y deben luchar en contra de esto. En otras noticias, el patriarca caldeo de Babilonia en Irak envió una conmovedora carta a su país que ha sufrido tanto por el terrorismo. El patriarca caldeo de Babilonia, Luis Rafael Sacco, recientemente creado cardenal por el Papa Francisco, envió una carta abierta al pueblo de Irak, destacando que su nueva responsabilidad es una respuesta al sufrimiento que ha vivido su país. En la misiva, el purpurado afirmó que la vestimenta y sombrero rojo de un cardenal simbolizan la sangre de tantos mártires que ha sido derramada desde todos los componentes de la sociedad iraquí. De igual manera expresó que el rojo es un símbolo de amor que debe inflamar el corazón de la persona que lo usa, ofreciendo así su vida por los que ama. En ese sentido aseguró que esta misión eclesial recibida significará servir a un Irak devastado, pero también a todos sin excepción, como lo hace el Papa Francisco en el mundo. Por otro lado, el cardenal Sacco indicó que debido a que la religión y la violencia son incompatibles, hace un llamado a los musulmanes, cristianos y a las demás autoridades religiosas a ser símbolos nacionales y a contribuir con la reconciliación, la paz y la estabilidad, derrotando a los extremistas y a la violencia. Asimismo, exhortó a los políticos iraquíes a superar sus diferencias para detener esta guerra. El purpurado concluyó la carta reiterando la necesidad de acelerar el proceso de formar un gobierno fuerte basado en la constitución iraquí y pidió orar para que los signos de esperanza superen las preocupaciones y temores en tan difícil situación. El Papa Francisco expresó su apoyo mediante un telegrama a las víctimas de los incendios en Grecia que ha dejado decenas de fallecidos. Los voraces incendios forestales desatados en Atenas, Grecia, ya han dejado más de 70 personas fallecidas y alrededor de 187 heridos. Ante esto, a través de un telegrama enviado por el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, el Papa Francisco envió sus condolencias a las familias de los fallecidos y expresó encontrarse profundamente entristecido por esta tragedia. Desafortunadamente, todas las víctimas han sido halladas en el área comprendida entre el puerto de Rafina, a unos 30 kilómetros de Atenas, y Nea Macri, situada a unos 10 kilómetros más al norte. Según el último balance de Protección Civil, el fuego ha sido difícil de controlar debido a los fuertes vientos. Por otro lado, el lamentable suceso ha arrasado con viviendas y obligado a evacuar varias poblaciones, llevando a las autoridades a declarar el estado de emergencia y a pedir ayuda a la comunidad europea. El Santo Padre encomendó a los fallecidos al amor misericordioso de Dios y ofreció su apoyo a las autoridades civiles y al personal de emergencia que continúa las labores de rescate. Nuestro corazón y nuestras oraciones con las víctimas y con los familiares de esta terrible ola de incendios que azota a Grecia. En otros ámbitos, con motivo de lo que será la Jornada Mundial de las Familias en Dublín, Irlanda, se convocó a 4.000 ministros de la Eucaristía para la misa que presidirá el Papa en agosto próximo. A poco menos de un mes para que el Papa Francisco visite Dublín, Irlanda, para el Encuentro Mundial de las Familias, los organizadores invitaron a 4.000 ministros de la Eucaristía
para servir en la misa de clausura del evento, entre los que se encuentran sacerdotes, religiosos, consagrados o laicos que estén capacitados y actualmente ayuden a distribuir la comunión en sus parroquias. De acuerdo a la Arquidiócesis de Dublín, se esperan alrededor de 500.000 personas para el evento de cierre, que se realizará en Phoenix Park el 26 de agosto. Los que se inscriban para ser voluntarios en la misa deben ser ministros de la Sagrada Comunión, entrenados y en actividad. Hasta el momento, la Arquidiócesis ha preparado unos 4.500 copones, es decir, los vasos en forma de cáliz que serán utilizados para guardar las hostias consagradas. La vida litúrgica no es un formalismo y es esencial a la vida de todo creyente y de una u otra manera todos debemos conocerla mejor para acercarnos más a Dios. Por ello, un conocido portal web ha lanzado un interesante diplomado en Internet. El portal web catholic.net anunció el lanzamiento de un nuevo diplomado en línea, esta vez sobre liturgia cristiana, el cual constará de 11 lecciones sobre temas concernientes a la vida litúrgica de la Iglesia, sus principios y las distintas formas de cómo ésta se encarna en la vida de los fieles. Las temáticas a tratar varían desde los fundamentos catequéticos de la liturgia, la Sagrada Eucaristía, los sacramentos, hasta la manera como se organiza el año litúrgico. De esta forma, los organizadores pretenden favorecer una intervención más consciente, activa y fructífera de todos en la liturgia, para lograr una vida cristiana más plena. La propuesta de Catholic.net parte del hecho de que la liturgia cristiana es un acto lleno de riqueza y puede ser analizada bajo numerosos aspectos, ya que está unida a la fe y a la expresión personal y social de los miembros de la Iglesia. El diplomado comenzará el 31 de julio próximo y terminará la primera semana de octubre. Los interesados en participar deben dejar un pequeño donativo de $5 e inscribirse en la opción Cursos del portal web. Y en México, más de 60.000 peregrinos llegaron a pie y en bicicleta a la Basílica de Guadalupe para ver a la guadalupana. A pie y en bicicleta, 64.400 peregrinos llegaron recientemente a la Basílica de Guadalupe, en Ciudad de México, luego de recorrer más de 300 kilómetros desde el estado de Querétaro. Tras peregrinar por 17 días, los fieles que colmaron la Basílica de Guadalupe fueron recibidos por el obispo de Querétaro, Monseñor Faustino Armendáriz Jiménez. En la primera de las 3 misas que se celebró junto a los peregrinos, Monseñor Armendáriz los alentó a no tener miedo de dar su tiempo a Cristo. Por otro lado, al celebrar la misa para las mujeres que peregrinaron a pie, el obispo de Querétaro les recordó que solo descansando en Jesús se puede encontrar la paz verdadera, fruto de la reconciliación con uno mismo y con Dios, los demás y el mundo. Ante la peregrinación varonil que llegó poco después, el prelado lamentó que muchos de nuestros adolescentes y jóvenes andan como ovejas sin pastor. Sin embargo, advirtió que si no tenemos el corazón renovado en Cristo, será imposible sentir compasión por ellos. Es una alegría poder ver a tantas personas peregrinando hacia nuestra Madre, un hermoso lugar, México, la Guadalupana, un lugar donde muchas personas pues también peregrinan y es bonito también porque la Virgen debe estar feliz cuando uno va hacia ella en familia, en grupos, con oración y justamente pues con una Eucaristía, como han terminado estos amigos de Querétaro. Esta vez le tocó a Querétaro, pero van periódicamente, regularmente, grupos de todos los estados de México. En este caso caminaron 17 días algunos para llegar allá. Qué hermosa ofrenda de amor a nuestra Virgen, la Emperatriz de América. Por otro lado, las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, conocidas como las monjas más felices de Colombia, lanzaron una canción dedicada a la Virgen María, con ocasión de la celebración del Día de la Independencia del país. En el marco del Día de la Independencia de Colombia, celebrado el pasado 20 de julio, las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, conocidas como las monjas colombianas más felices, lanzaron la canción María, Madre de Colombia, como parte de un tributo a su nación encomendada al cuidado de la Madre de Dios. La comunidad de las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial surgió en el año 2002
y es integrada por más de 60 religiosas cuyo carisma es la evangelización a través de los medios de comunicación social. En 2013 crearon su ministerio de música y compusieron su primer CD. Un año después empezaron a producir videos musicales. Yo me lleno de alegría y tú eres la esperanza que yo tengo día a día. Que la Virgen María bendiga a este hermoso país que me ha visto nacer, que bendiga a todos los colombianos y que nos ayude a ser personas de fe, siempre bajo su guía. Y eso es todo por hoy, amigos. Qué bueno que hayan compartido estos minutos con nosotros. Les deseamos un lindo día. Recuerden, estamos en las redes sociales. Ahí pueden seguir nuestras noticias y también hacernos comentarios o sugerencias. Gracias por estar con nosotros y hasta pronto.